vez pasada siempre nos extendimos, ¿verdad? Como hora y media. A mí no se me hizo largo, yo estoy aquí arriba, ¿verdad? Los demás, quién sabe, ¿no? Ya casi querían traerse su sleeping bag para acá, a seguir escuchando. El colchón ya va a quedarse aquí. Pero hoy vamos a revisar los últimos 2 versículos del capítulo 8 nada más. El 38 y el 39. Entonces vamos primeramente a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe en esta palabra. Amén. Padre Santo, le pedimos en este momento, Señor, que esta palabra, Señor, nos guíe. Le pedimos que su Espíritu Santo, Padre, nos muestre, Señor, las verdades, Señor, la sana doctrina, Padre Santo, para protección, Señor, de su pueblo, que no sea confundido, Padre Santo, ya que han salido muchas doctrinas, Padre Santo, antibíblicas, Padre Santo, poniendo en riesgo ya no la vida del inconverso, Padre Santo, sino aún todavía la vida de los que ya son cristianos, los que ya tratan de buscar su presencia, Padre Santo. Y el enemigo ha querido venir a confundir su palabra, a sacarla, Señor, de lo que en realidad es, de su contexto. Le pedimos, Padre Santo, que prepare nuestras mentes, Señor, que abra nuestro entendimiento, al igual que su palabra la abre mi boca, Padre Santo, y plenamente su palabra, Padre Santo. Le pedimos que prepare los corazones, Señor, de los presentes y los que están a través de las redes sociales, Padre, para que esta palabra les sea de edificación, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Den un aplauso a Cristo. Puede sentarse. Y pues esta palabra es dada con todo respeto para los que creen otra cosa, para los que les han enseñado de diferente manera. Nosotros en Soldados de Cristo tratamos de ser lo más bíblicos posibles, según el entendimiento que el Señor nos da a cada uno. Vamos a ir a Romanos 8 nuevamente, pero nos vamos a ir directo al 38 y al 39, que fueron los últimos versículos que revisamos la vez pasada, pero de pasadita, y la verdad, porque ya era tarde, nos alcanzó el tiempo. Entonces hoy, pues la palabra no va a ser tan extensa, ¿verdad? Solamente vamos a completar lo que ya habíamos hablado la semana pasada acerca de estos versículos, pero a dar unos versículos donde la Biblia explica la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver, amén, cuando ya estén ahí. El tema de hoy es 8, 38 y 39. Vamos a leer, esos son los últimos dos versículos del capítulo 8. Y el tema, ¿puedo perder la salvación? Entonces muchos entendemos que sí, pero hay que ver por qué. Y que este estudio sea de bendición para los que piensan de diferente manera, ¿verdad? Con lo que aquí vamos a hablar, vamos a tratar de explicarlo de la manera más fácil, ¿verdad? Entendible. Como nosotros también no somos personas tan intelectuales o tan estudiadas, entonces nuestro lenguaje es entendible para todas las personas que están en la misma condición que nosotros, ¿verdad? Amén, cuando estén ahí. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos el entendimiento de que nosotros ya pagó el Señor Jesucristo la deuda por nosotros. Somos salvos por su gracia y por fe. Entonces, la gracia
al momento de que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros y resucitó, la gracia nos abarca a todo el mundo, a todo el planeta, a toda criatura, a todo ser vivo, a todo humano, y por todas las generaciones nos abarca la gracia, a todos. Pero unos tendrán fe y otros no, y los que no tienen fe pues no alcanzan la gracia, porque se necesita tener fe en aquel que murió por nosotros. En estos versículos, si los leemos de manera ligera o superficialmente, nosotros estamos aquí de que no perdemos la salvación, porque nada, ni lo alto ni lo profundo, y por muy ancho que sea, nada nos puede apartar del amor de Dios. Estamos hablando en los versículos anteriores de que podríamos pasar tribulaciones. ¿Verdad que hablamos de las tribulaciones la vez pasada? Que nada de eso, tribulaciones, ¿qué era más? Sufrimiento, persecuciones, todo no nos puede hacer, ¿no? todo está tomado en cuenta de que nada en el mundo, ni la muerte ni la vida, que ya habla de cosas extremas, ni la muerte ni la vida nos va a separar del amor de Dios. No dice la salvación, dice el amor de Dios. Pero bueno, pongamos que dice salvación, que nada nos puede hacer perder la salvación. Y decimos nosotros, bueno, a mí me han enseñado que nuestra alma es como si estuviera en una caja fuerte, y esa caja fuerte solamente tiene dos llaves. Una la tiene Jesús y otra la tiene usted. Jesús nunca va a abrir esa caja fuerte para que su alma se pierda y sea robada por el enemigo. Pero nosotros tenemos una llave, el libre albedrío, y nosotros sí podemos abrir esa caja fuerte y nosotros sí extraviar nuestra alma, pero nosotros mismos. Él no, nosotros. Uno de los argumentos de que nada nos puede quitar, apartar del amor de Dios, el argumento de que no podemos perder nuestra salvación, es de que en estos versículos dice ni la vida ni la muerte, pero dice ni ninguna otra cosa creada. Entonces, ¿cuántos son creados aquí por Dios? Entonces, podríamos, según ellos, ser nosotros mismos. ¿Sabes qué? Ni tú mismo puedes hacer que tu alma se pierda, porque dice que ninguna otra cosa creada y tú eres creado. Entonces ni tú mismo te puedes perder si tú quieres. Ya te salvó, y porque Él dice te va a salvar, y sí tiene el poder de hacerlo. Pero hay una cosa que se les olvida: Dios no obliga a nadie. Dice la palabra de Dios que tiene vasos ya predestinados de honra y deshonra, y lo damos por hecho porque lo dice la palabra. Unos son frascos, son de honra, otros vasijas, ¿verdad? Unos de honra, otros de deshonra, y los que tenemos libre albedrío, que Dios nos da libre albedrío. Entonces nos dice aquí, ni ninguna otra cosa creada. Ya habla de otra, no nosotros, otra cosa creada. Como también habla de la gran lista de cosas que nos pueden apartar del amor de Dios. Vamos a ir a Romanos 5:8. Amén, ¿cuántos están ahí? Amén. Fíjense, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la gracia. Siendo pecadores, Dios murió por nosotros. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Amén. Amén. Y Cristo murió por nosotros. Tenemos la salvación. Una vez que aceptamos a Cristo, tenemos la salvación.
por su gracia y por nuestra fe, porque nosotros decidimos creerle a Cristo. Pero ahora vamos a ver Mateo capítulo 7, vamos a leer del 21 al 23. Ajá, Mateo capítulo 7 del 21 al 23. Amén. Dice, fíjense, estas son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras del Señor Jesucristo. Vamos a tocar esto y en Apocalipsis, que también son palabras del Señor Jesucristo. Estas en Mateo son palabras de Él antes de ir a la cruz. En Apocalipsis es en una visión a Juan después, cuando ya estaba en el cielo. Fíjense lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es un punto. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace su voluntad. No es el que soy cristiano, gloria a Dios, aleluya y en victoria. No, nuestros frutos. ¿Le hacemos caso a Dios o nomás le hacemos al cuento que somos, pero no somos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Los profetas. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque se lo va a decir delante del Padre. Él dice que el que le acepte, el que no se avergüence de Él. Necesito un camarógrafo que me siga la cámara. Él dice que el que se avergüence de Él aquí, Él se avergonza, Él lo negará ya también delante de Él. El que me niegue, yo también lo voy a negar en la presencia de los ángeles en aquel día. El que se avergonzare de mí, yo también lo negaré. Y nosotros debemos de cuidar que no lo estemos negando con nuestra forma de ser, con lo que nosotros hacemos, con nuestra conducta, nuestro testimonio, que muchas veces nosotros también tenemos que tener cuidado de nuestro testimonio. Si en realidad la gente, ¿qué mira? Si nosotros vivimos en santidad o no vivimos en santidad, si somos justos o injustos. Tenemos que ver ahí. Dice el 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros solamente, que subirle un poquito, nosotros nada más tenemos esta oportunidad de aquí a que muramos para nosotros irnos con nuestro Padre Celestial, y que cuando lleguemos allá no sea de que el Señor nos diga: no los conozco. A pesar, aquí está hablando de personas que ya predicaban, porque profetizar y predicar, aunque son esencialmente dos cosas diferentes, el predicar y el profetizar muchas veces viene siendo lo mismo, hablar de Cristo. Cuando nosotros predicamos Cristo viene, estamos hablando de una profecía, porque Cristo viene. Entonces estamos hablando de personas que profetizan en las iglesias. Estamos hablando de personas que predican el evangelio, las buenas nuevas. Estamos hablando de personas que oran por los enfermos y sanan. Porque dice aquí: y en tu nombre hicimos muchos milagros. De milagro, Elías hizo que no lloviera e hizo que lloviera. De milagro se levantaron muertos. De milagro sanaron enfermos.
De milagro se detuvo un sol. Se detuvo el sol. Son milagros. Y sin embargo las personas, y estamos hablando muchos, hay una doctrina de los testigos de Jehová, que ellos piensan que todos los cristianos, todos los que creen en el poder del Espíritu Santo hoy en día para milagros, todos los que andan orando y que sanan a los enfermos, para ellos son los que van derechito al infierno, porque la Biblia dice que todos los que anduvieron haciendo milagros, ellos entienden, Señor Jesucristo les va a decir: no los conozco. Pero están equivocados. Está hablando de personas que se convirtieron a Cristo, que se bautizaron, que vivieron un tiempo en santidad y después cayeron en pecado, y la muerte los sorprendió en pecado y se van a ir al infierno. La pregunta: ¿cómo queremos morir? ¿En santidad o en pecado? Porque la muerte sorprende, y ya lo hemos visto. Cuando menos te lo esperas, llega la muerte. Y ese es un claro ejemplo para que nosotros también consideremos que nosotros también en cualquier momento podemos partir, y debemos de cuidar no morir en pecado, porque ahí se nos acabó el corrido. Ya no hay una segunda oportunidad, y hay que tomar en serio, no hay que ser necios. Dice la palabra de Dios: el sabio ve el peligro y se aparta, el necio cae. ¿Cuál es usted? Tenemos que pensar cómo estamos guiando nuestra vida, con sabiduría o con necedad. No podemos decirnos que somos cristianos y vivir siendo necios, rompiendo todas las reglas del Señor, diciendo: Dios es amor, no pasa nada. Dios es amor, y por eso vino su Hijo y murió en la cruz. Es una prueba máxima de amor. Pero también es un Dios justo, también es fuego consumidor, también tiene ira. Dios nos dejó bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento de su poder y todo lo que puede hacer a las personas que no le temen. Y nosotros tenemos que tomar muy en serio, como les dije una vez, y muchos pastores lo han dicho: no estamos jugando a la iglesia, es un asunto de vida y muerte, de vida o muerte. Y no estamos hablando de una vida de 100 años, estamos hablando de una vida eterna. Vale más que esta. Nosotros podemos trabajar toda la vida hasta el cansancio, y cuando ya tengamos todo, a los 2-3 años morir. ¿Y de qué sirvió todo lo que trabajamos? Pero para la obra, ¿qué hacemos para la obra? ¿Qué le vamos a presentar al Señor cuando estemos en su presencia? ¿Nuestros logros materiales? Hice casa, Señor, eso no cuenta. Mandé a mis hijos a la escuela y fueron profesionistas, eso no cuenta. Eso les ayuda a bien vivir. Pero ¿de qué te sirve que tus hijos sean profesionistas si se van a perder? ¿De qué te sirve en el infierno una profesión, una casa, un buen carro? No te va a servir de nada. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hacemos con nuestra vida espiritual? Para que no nos falte ninguno. La palabra de Dios dice que Dios Padre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el otro día estábamos revisando también de Jesucristo, dice lo mismo: es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso hoy vamos a leer Ezequiel capítulo 18 en el Antiguo Testamento. 18. Vamos a leer del 24 al 28.
Aquí vamos a ver explícitamente de los que un tiempo viven en santidad y luego caen. Y si los sorprende la muerte en el pecado, ellos se van al infierno. Y si nosotros mismos que estamos aquí presentes, que ya somos cristianos, que ya somos el pueblo de Israel espiritual, que ya somos hijos de Dios, si nos apartamos y morimos en pecado, nos vamos al infierno. Dice, ¿están ahí? Dice en el 24, mas si el justo, ¿cuántos justos hay aquí por Cristo? Todos son justos en Cristo. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, o sea el pecador hizo, ¿vivirá él? Pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Se dan cuenta aquí? Era justo, pero al momento que se fue al pecado, todo lo que hizo hasta el momento que llegó al pecado ya no se le toma en cuenta. Que yo prediqué, no se le toma en cuenta. Que yo hice caridad, no se le toma en cuenta. Que yo trabajé, levanté una congregación, construí 2, 3 templos, fui líder, fui profeta, fui apóstol, fui pastor, nada se le toma en cuenta. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío, fíjense bien, ahora vamos, el pecador, el inconverso, el que todavía no acepta a Cristo, el que todavía no se bautiza. Dice, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Amén. ¿Se dan cuenta? Analicen ustedes cada uno en su lugar. O sea que un cristiano que ya está en la iglesia, sobre todo los que dicen yo nací en el evangelio, pero nunca aceptaron a Cristo, ya estando en la iglesia, ya teniendo ministerio, si cae en pecado se puede ir al infierno. Y un pecador de lo peor que acepte a Cristo, venga y doble rodillas y lo sorprenda la muerte en justicia, vivirá. Hermanos, nosotros estamos en el segundo caso. Somos aquellos impíos que doblamos rodillas al Señor, que nos apartamos del pecado y nos consagramos al Señor. Esos somos nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no ser los primeros, de no ser el justo que se aparta de su justicia después de haber trabajado hasta el cansancio en la obra de Dios, que leía la Biblia, que tenía ministerio. Tenemos que tener cuidado de no caer, de no apartarnos. Gloria a Dios por la misericordia de Dios, que dice que fiel y justo es para perdonarnos. Amén. Pero no debemos arriesgarnos. No más tantito voy a pecar, que acabo al rato pido perdón. Tantito que tiene, y poco a poco así se va a ir apartando de Dios, de poquito en poquito, sin que usted se dé cuenta. Se va a ir apartando de la voluntad de Dios. Nos vamos a ir apartando, porque yo también estoy en el mismo camino y con las mismas debilidades. Tenemos que tener cuidado. Por eso dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que ser diligentes
y no dejarnos arrastrar por el que anda haciendo lo malo. Que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, dice la palabra. Que ellos se conviertan en cristianos, no nosotros en mundanos. Tenemos que ser de bendición para el que aún no acepta a Cristo, y debemos de cuidar nuestro testimonio para no serle de maldición a la gente. ¿Para qué voy a hacer, hermano? ¿Para ir a esa iglesita llena de gente tranza? ¿Para ser como la hermana fulana, como el hermano sutano? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué opina la gente de nosotros? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que tener buen testimonio tanto de los de adentro como los de afuera. Dijo el apóstol Pedro: si hablan más de usted, que sea mentira, que sea blasfemia, y no hay problema. Pero tenemos que tener cuidado de nosotros no perder nuestra alma, no dar mal testimonio y hacer que otros se pierdan. En resumen, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos aman, pero nosotros decidimos si nos quedamos o nos apartamos. Pero nosotros, Él no nos va a apartar. Él, al contrario, ¿qué dice la palabra? Que Él quiere, como la gallina, juntar a sus polluelos bajo sus alas, protegernos. Depende de cada uno de nosotros si nosotros mismos nos salimos de su protección, si nosotros mismos nos salimos de la gracia. Vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de que podemos perder la salvación. Vamos a ver Hebreos 10, Nuevo Testamento. Y nos dice el por qué. Hebreos capítulo 10, 26 y 27 vamos a leer nada más. Amén. Dice Hebreos 10, 26 y 27: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, de Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se dan cuenta? Si nosotros pecamos, ya no hay más sacrificio. Ya no podemos, después de pecar deliberadamente, pensar que Jesucristo va a ser otra vez crucificado por nosotros. Por eso le damos gracias a Cristo, porque dice que fiel y justo es para perdonarnos si volvemos de nuestro pecado. No hay más sacrificio. Ahora vamos a ver segunda de Pedro 2:20. Vamos a leer hasta el 22 para que vean cómo es catalogado, somos catalogados cuando nos apartamos de Cristo una vez estando ya. Amén. Cuando estén ahí, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Para los que no saben qué es cieno, es lodo. El perro a su vómito y la puerca lodo. De nuevo, irnos otra vez a donde nos sacó, de donde nos sacó Dios.
Vamos a ver Gálatas 5:4. Que si pusiéramos, que si hiciéramos, que si nosotros hiciéramos un estudio de cada versículo, hombre, aquí nos amanecemos. Porque la palabra de Dios es muy amplia, muy extensa para nuestro entendimiento. Las mascotitas andan muy inquietas. Amén, cuando estén ahí. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley. Fíjense, aquí está hablando de las personas que todavía quieren creer que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente para sanar. Regáñenme esas mascotas. Que todavía Jesucristo no, que el sacrificio del Señor Jesucristo no es suficiente para salvarnos. Y piensan que hay que hacer obras de la ley. Lo más común hoy en día es querer hacer valer las primicias, los diezmos, querer vivir, que no coman carne de puerco. Hay doctrinas que todavía están sacando de la ley mosaica fragmentos para ponerlos en práctica en el cristiano de hoy en día. Cuando ya el Señor Jesucristo ya cumplió con todo eso y cambió la organización. Al pueblo hebreo, el pueblo de Israel lo organizó de una manera, pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos otra manera de servir a Dios. Y cuando nosotros tratamos de servir a Dios queriendo cumplir algo de la ley, nosotros caemos de la gracia. Si yo para ser cristiano necesito pagar el diezmo, si yo para ser cristiano necesito pagar primicias y todos los estatutos del Antiguo Testamento, o entresacar estatutos del Antiguo Testamento para mezclarlos con los de hoy en día, yo caigo de la gracia. Porque no podemos, la ley no pudo santificar al pueblo de Israel. Si así hubiera sido, el Señor Jesucristo no hubiera bajado a ser sacrificado. No hubiera habido necesidad. Ahí síganme con los animalitos hasta que se acabe el fin del mundo. Entonces, aquí en Gálatas 5:4 tenemos que tener el cuidado de no tratar de judaizarnos. De no tratar de judaizarnos. Ya hoy en día hasta las personas quieren poner nombres judíos a los hijos. A ese grado hemos llegado. Quieren también otros grupos que creas en Cristo, pero que se circunciden los varones. Esos grupos existen hoy en día y eso es caer de la gracia. Si no puedes ser salvo por Cristo y tienes que circuncidarte, estás mal. Vamos a ver Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Ya casi terminamos. Amén, ¿cuándo estén ahí? Dice, pónganle atención aquí, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿De dónde lo iba a borrar? ¿Sí sabe que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida? Así es. Cuando
cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, único y suficiente Salvador personal, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero aquí está hablando que se puede borrar. ¿Y quiénes estaban escritos en ese libro de la vida? Los justos de los que les estoy hablando. Los que dejaron de seguir la ley para seguir a Cristo. Los que profetizaban. Los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas de hoy en día. Los que hacen milagros. Todos ellos son los escritos en el libro de la vida. Todo el que aceptó a Cristo en su corazón, que se bautizó, que está hoy sentado en una iglesia y es de bendición para la congregación, que cuida su testimonio, que vive en santidad, pero por una u otra razón se desvió. Esos son los que son borrados. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. No importa tanto lo que usted crezca. La santidad importa. Pero no es que sea un grande en el cristianismo lo que lo va a salvar, sino que permanezca. Que permanezca. De nada sirve ser maestro de la ley y al último ser rechazado porque nos fuimos al pecado de nuevo. Hoy, por desgracia, hay pastores, evangelistas, diaconisas, gente que oraba y hacía milagros en el pecado, en las drogas, perdido en el alcoholismo. Hay que orar por nuestros hermanos para que Dios tenga misericordia de ellos y los levante. Ellos son los hijos pródigos, de los cuales yo fui uno. Y le doy gracias a Dios por estar aquí de nuevo. Dios tuvo misericordia de mí, pero las vidas no son iguales. No hay garantías de que usted sea parte hoy del camino de Cristo y que después vuelva y esté parado en un púlpito. Porque yo he conocido gente que hemos sido parte de la misma congregación, se apartó de los caminos de Cristo y la muerte lo sorprendió en pecado. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe si en el último instante tuvo oportunidad de arrepentirse o no. Pero no debemos de arriesgarnos a creer en la supergracia. Esa supergracia que permisible, que le da permiso a ustedes salirse a pecar tantito y luego regresar, porque un día Dios no le va a permitir regresar, así como le pasó a los hijos del sacerdote Elí. Dios ya no les dio oportunidad de arrepentirse porque Él ya había decidido quitarles la vida. Y yo vuelvo y lo recalco las veces que sea necesario. No juegue con su futuro. No juegue con su vida. No ponga su vida en manos extrañas. Ponga su vida en las manos de Cristo. No confíe en nadie más. La palabra de Dios misma dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros, siendo hombres, no debemos de confiar en nuestra propia prudencia, porque no somos lo totalmente sabios para cuidarnos a nosotros mismos. Necesitamos depender de Dios. Él sabe bien qué camino nos conviene, porque Él dice: yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Sigo leyendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere,
Nosotros vamos a tener al enemigo atacándonos con dardos, con lanzas. Vamos a tener al enemigo poniéndonos tentación y ocasión de caer. Vamos a tener tribulaciones. Tal vez vamos a tener desánimo, tristeza y depresión. Y aún así tenemos que mantenernos en la fe en Cristo Jesús. Porque el que venciere le dará las vestiduras blancas y el Señor lo recibirá, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Qué dice de los que profetizaban y hacían milagros y se apartaron al pecado? Nunca los conocí. Es la invitación. Dios no me dejó pasar este capítulo así nada más, porque ya lo había yo dado por terminado, pero él dijo, espérate, te falta aclarar bien este punto. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 1, del 5 a 10 vamos a leer. Amén, cuando estén ahí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y quién es la verdad? Cristo. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, o sea, Cristo, no está en nosotros. Amén. ¿Se dan cuenta que nosotros, aún siendo cristianos, no nos podemos considerar que no pecamos? Que tenemos que cuidarnos y no confiarnos. La palabra de hoy nos dice que tenemos que estar firmes sin apartarnos, que un justo se puede apartar de su justicia, y lo sé por experiencia propia. Y nosotros debemos de luchar por no apartarnos nosotros mismos. Dios, Él es todopoderoso y puede hacer lo que Él quiera, pero Él en su absoluto poder, Él decidió poner las cosas así. Y te estoy predicando la palabra de Dios hoy. Es la palabra de Dios, no mía. Dios me libre predicar lo que yo creo, lo que yo pienso o como yo quiero que sea. Esta es la palabra de Dios y la invitación es: mantengámonos firmes y no andemos por encimita, metámonos a profundidad. Y yo no digo que Él haya alcanzado, también estoy luchando. No quiero abullar, como dicen los pescadores. Quiero estar en las profundidades del Espíritu Santo, moverme en la presencia de Dios, en la unción de Dios. Y eso es más importante que todo lo que podamos lograr en este mundo. Lo más importante. Y qué bonito que todos lo entendamos, los aquí presentes. Qué bonito que todos lo entendamos y el día de mañana podamos ser de bendición para otra gente y nosotros mismos invitar a alguien más a nuestra congregación, a que venga a aprender de la palabra de Dios que aquí predicamos y a gozarse con nosotros en la presencia de Dios, porque créanme, entre nosotros habita el Señor, en esta congregación habita Dios. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a hacer una oración.
y a pedirle perdón si sentimos que hemos fallado, y fortaleza si sentimos que estamos tambaleando. Amén. Padre Santo, gracias por esta su palabra, Señor. Esta palabra, Padre Santo, que nos es de bendición y que despierta nuestros sentidos, Señor, que nos alienta a seguir adelante sin mirar atrás, sin apartarnos a izquierda o a derecha. Esta palabra que nos instruye cómo quiere que nos comportemos. Esta palabra que nos guía a triunfar a pesar de todo, a pesar de lo que venga. Nos enseña que tenemos un libre albedrío, el cual nos da la decisión si estar firmes o apartarnos. Gloria a Dios porque nos ha fortalecido en los momentos malos. Te damos gloria y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos da y las herramientas que nos pone a la mano, Señor, para seguir adelante, Señor, en su camino. Gracias, Señor. Le pedimos, Señor, que esta palabra sea de edificación, Señor, tanto para los presentes como para los que ven esta transmisión a través de las redes sociales. Que es una palabra instructiva, es una palabra que damos con todo respeto para todos aquellos que piensan de manera diferente, y que les deseamos que Dios los bendiga y les aclare sus pensamientos, sus dudas, a manera de que no pongan sus almas en riesgo, pensando que pueden ir y venir cuantas veces quieran y que siempre alcanzarán a volver. Te pedimos, Señor, que siga fortaleciéndonos en soldados de Cristo, que siga formando líderes que han de ir a predicar su palabra, que nos dé hambre y sed de su palabra y hambre y sed de predicarla, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un aplauso a Cristo. Paso el lugar.